Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos decidido preparar este video, eh, dado que hubieron unos inconvenientes técnicos la vez pasada cuando eh, dimos esta conferencia, invitados por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GEA, eh, con lo cual decidimos prepararlo para facilitarles a ustedes el material, ya que muchos nos dijeron que estaban interesados en tener la grabación de esta conferencia. Que, como ustedes ya saben, el nombre es Los colonos galeses y su participación en la cuestión de límites entre Argentina y Chile, 30 de abril de 1902. Eh, los protagonistas de esta historia son el delegado arbitral inglés, Sir Thomas Holditch, nuestro perito de límites, Francisco Pascasio Moreno, y en representación del gobierno chileno, por la cuestión de límites, el doctor Hans Steffen. Y también son partícipes de esta historia los colonos que habitaron en el Valle 16 de octubre y sus descendientes al momento de producirse el laudo arbitral de 1902. Eh, Acá estamos viendo una foto muy tradicional que recuerda este acontecimiento histórico, los colonos reunidos en la Escuela Nacional de la Colonia número 18. Una foto que les pido recuerden, porque después vamos a analizar otras imágenes que nos van a permitir entender un poquito más el sentido de esta foto. ¿Por qué hay colonos galeses en la Patagonia Argentina? Eh, para finales del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, Gales se había convertido en uno de los puntos importantes de la obtención de carbón para abastecer las industrias que se originan con la revolución industrial en Gran Bretaña, esa necesidad de contar con carbón para las máquinas de vapor es que lleva a reconvertir a Gales de una zona agrícola-ganadera en un área minera carbonífera. Eh, Esto también trae como consecuencia imposiciones de parte del gobierno británico, en donde los galeses se ven prohibidos en algunas prácticas religiosas. Ellos son cristianos protestantes no conformistas y tenían fuertes rupturas con el anglicanismo inglés. Hay prohibiciones de la utilización del idioma galés en público, tal es así que, por ejemplo, una de las imposiciones tenían que ver con prohibirse el uso del idioma en las escuelas y los maestros ingleses podían castigar con azote, con 20 azotes, a un niño que era encontrado hablando en galés. Eh, Esas imposiciones en donde se prohíben las prácticas religiosas, las prácticas idiomáticas y culturales, empieza a movilizar a los nacionalistas galeses para empezar a buscar un lugar donde llevar adelante un proyecto de colonia con el objetivo de preservar la cultura, el idioma, la religión. Hay unos primeros intentos de migración a Estados Unidos y Australia, pero la pérdida del idioma lleva también a tomar la decisión de que es necesario encontrar un lugar alejado en donde eh, no se pierda ningún elemento cultural. Eh, Coincidentemente con esto, una vez que se consolida el Estado Nacional Argentino y ya con el presidente Bartolomé Mitre al frente de la primera magistratura del país, eh, su ministro del Interior, el doctor Guillermo Rawson, comienza un proceso para alentar la inmigración hacia la República Argentina, un poco respondiendo a el mandato de gobernar y poblar de Juan Bautista Alberdi, en donde se buscaba una migración de población europea. Eh, los galeses entran en contacto con el gobierno argentino y a raíz de esto es que se decide
la llegada de un primer contingente que se produce en el año 1865. Ese primer conjunto de colonos zarpan del puerto de Liverpool un 25 de mayo, con lo cual ahí emblemáticamente se empiezan a notar las coincidencias. El barco está anclado 3 días en el canal de Irlanda y el 28 de mayo zarpa definitivamente para arribar a las costas patagónicas el 28 de julio, desembarcando en lo que es conocido como Punta Ninfa, actualmente la ciudad de Puerto Madryn. La colonia en sus primeros años, sus primeros 5 a 6 años, tiene altibajos, no es una colonia próspera, algunos colonos deciden buscar otros rumbos, en algunos casos algunos deciden regresar a Gran Bretaña, y a partir de 1870, cuando se descubre la posibilidad de canalizar con canales de riego el valle inferior del río Chubut, es que la colonia empieza a volverse próspera y el desarrollo agrícola se vuelve considerable. Ahí se producen las fundaciones de lo que hoy son las ciudades de Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon, y una vez que es afianzada la colonización del valle inferior del río Chubut, y la llegada de otros colonos procedentes de Gales, buscando mejores expectativas de vida, y el comienzo de un desarrollo industrial interesante, porque en ese momento se trae para su construcción al ferrocarril, es cuando entonces, para la década de 1880, algunos colonos deciden empezar a hacer expediciones con sugerencias realizadas por el contacto con los tehuelches, en donde se empiezan a buscar mejores posibilidades. Entre ellos, uno llamado John Daniel Evans, junto con otros 3 jóvenes, deciden hacer una expedición que lamentablemente termina de manera trágica, porque el 4 de julio de 1884 son perseguidos por una partida de lanceros obedientes al cacique Follel, y en lo que hoy es la zona central de la provincia de Chubut, son alcanzados, 3 de ellos son muertos, y por ese motivo es que ese lugar es conocido como el Valle de los Mártires. Evans, su caballo se desboca, logra, como consecuencia de que el caballo se desboque, escapar, llega a Rawson, la noticia empieza a correr rápido y el gobierno nacional decide nombrar un gobernador militar, dado que ese mismo año también se había sancionado la Ley de Territorios Nacionales. Hasta ese momento, la región patagónica era una sola gobernación con capital en Carmen de Patagones, y se decide dividirla en territorios nacionales, creando el Territorio Nacional del Chubut y nombrando al teniente coronel Luis Jorge Fontana como su primer gobernador. Eso ocurre en 1885. Ese mismo año, Fontana, llegado a Rawson, toma contacto con los pobladores y, dándose cuenta de la vastedad del territorio, decide realizar una exploración tratando de ver el territorio que le tocaba gobernar, y solicita tropas al gobierno nacional, las cuales le son denegadas, y esto lleva a que los colonos galeses le ofrezcan a Fontana realizar un acuerdo para crear una compañía de voluntarios que va a recibir el nombre de Compañía de Rifleros del Chubut, y con ese grupo Fontana va a realizar una expedición que va a durar prácticamente un año, en donde va a recorrer toda la región de la provincia y va a llegar a los valles cordilleranos, entre ellos el Valle 16 de Octubre, donde hoy está la ciudad de Trevelin, y valle al que los galeses le van a poner de nombre Cumhebrit,
que significa Valle Hermoso o Encantador. A partir de 1888, los galeses, con el aval y el impulso de Fontana, reciben una legua de campo para habitar los valles cordilleranos y así nace la colonia del Valle 16 de octubre. Ahora volvamos un poco a lo que es la historia de las relaciones internacionales de nuestro país. Resulta ser que en 1881 Argentina firma con la República de Chile el Tratado de Límites, parte del proceso de la creación del Estado moderno argentino, nos lleva a firmar los acuerdos de límites con los países limítrofes y logramos en 1881 el Tratado de Límites con Chile, estableciéndose como límite las altas cumbres que dividen aguas. Y aquí es donde empieza a gestarse el principio de la controversia entre nuestro país y Chile. ¿Por qué? Porque el principio de las altas cumbres y la divisoria de aguas, como principio geográfico para fijar un límite, es aplicable en la zona de los Andes hasta la provincia de Neuquén, inclusive. ¿Por qué? Porque durante todo el recorrido de la cordillera de los Andes de norte a sur, uno puede observar que en zonas como las provincias sobre todo en la provincia de Catamarca, San Juan, Mendoza, e inclusive hasta la provincia de Neuquén, la línea de las altas cumbres y la divisoria de aguas corren superpuestas y corren juntas. Pero cuando nos encontramos con los Andes patagónicos, sobre todo desde la zona del Cerro Tronador hacia el sur, hasta la zona del lago Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz, nos encontramos que la línea divisoria de aguas sufre un desplazamiento hacia el este, en algunas zonas de aproximadamente 100 kilómetros, y por lo tanto ambas líneas corren de manera separada. A esto se suma también, a esto se suma también que por la presencia y la acción de los glaciares, los valles cordilleranos en esta zona son valles no paralelos a la cordillera de los Andes, sino que son transversales, provocando que los ríos que descienden de la cordillera de los Andes hacia el este sufran, una retracción convergente, provocando que por la acción de los valles transversales, el desagüe de estos ríos se produzcan en el Océano Pacífico. Por lo tanto, surge aquí el principio de la controversia. Al no lograrse los acuerdos de peritos, pese a que hay en 1893 y en 1898 dos acuerdos de peritos para tratar de delimitar la zona, se genera una zona litigiosa de 94.000 kilómetros cuadrados en total, que abarca toda la cordillera de los Andes, siendo 85.000 kilómetros cuadrados los ubicados en la región patagónica. Y nos encontramos con tres áreas litigiosas de importancia. La cuenca del lago Lácar, en la provincia de Neuquén, un área que va a ser la mayor área de conflicto, que va desde el Cerro Tronador hasta el lago San Martín, y el seno de la Última Esperanza, lo que hoy es el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. Si nosotros observamos cómo sería el límite respetando la línea de las altas cumbres, acá marcado en rojo en este mapa, vemos cómo los valles cordilleranos quedarían para la Argentina y esta va a ser la propuesta argentina. Pero si nosotros observamos la propuesta chilena de respetar en esta zona la línea divisoria de aguas, lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí demarcado en azul, es que los valles cordilleranos quedarían en la zona de Chile. Esto trae aparejado la necesidad de encontrar una solución al conflicto.
Y entonces es que para 1896, Argentina y Chile deciden el camino del arbitraje y se elige como árbitro al Reino Unido de la Gran Bretaña, y el gobierno británico va a designar a Sir Thomas Holditch como delegado arbitral, quien va a ser enviado a recorrer la zona de conflicto. Holditch es un militar, pero es topógrafo. Durante más de 10 años trabajó en el trazado de las fronteras entre Afganistán y la India. Es un hombre de ciencia, es un hombre perteneciente a la Sociedad Científica Británica. Y nos vamos a encontrar que para integrar la comisión arbitral va a ser necesario que existan representantes chilenos y argentinos. Chile, históricamente, su perito y el gran rival de Francisco Pascasio Moreno fue Barros Arana, quien ya por su avanzada edad y por su estado de salud, que después termina falleciendo, no logra participar de este hecho. Y en ese momento es cuando Chile decide contratar a el doctor Hans Steffen. Hans Steffen es un geógrafo alemán, va a ser fundador del Instituto Pedagógico Nacional en Chile en 1886, es un hombre de ciencia, es considerado el padre de la geografía chilena. Él realiza importantes expediciones para recorrer el territorio, y su gran carta va a ser el conocimiento de la ciencia geográfica, pero también va a ser, digamos, el lado flaco que Francisco Pascasio Moreno va a explotar. Por otro lado, el delegado argentino va a ser Francisco Pascasio Moreno. Acá lo tenemos caricaturizado por la revista Caras y Caretas de aquel año. Todos nosotros sabemos que Moreno no era un hombre de ciencia en realidad, porque no tenía estudios, pero era un hombre autodidacta. Sus conocimientos provenían de sus aprendizajes, y sobre todo que desde 1879 aproximadamente, donde empieza sus primeras expediciones, él va a recorrer la región patagónica y va a tener un vasto conocimiento de la región patagónica, y esa va a ser su carta principal frente a el dominio de la ciencia por parte de Hans Steffen. Es importante tener en cuenta que en 1901, un año antes del laudo, Argentina y Chile están al borde de la guerra. Acá lo vemos representado en esta etapa de la revista Caras y Caretas, donde vemos a los presidentes. El que está a la izquierda es Errázuriz de Chile, el que está a la derecha es Julio Argentino Roca. Si ustedes ven, ambos están leyendo, uno la prensa chilena, el otro la prensa argentina, se están ignorando mutuamente, pero si ustedes le prestan atención a la silla, en la silla se forma un cañón. Bien. Argentina y Chile empiezan una enorme carrera armamentista. Recuerden que ese año el general Pablo Richeri en Argentina hace sancionar la ley del servicio militar obligatorio para profesionalizar y ampliar el número de soldados en el ejército argentino. Ambos países compran armas, municiones, buques de guerra. Chile llega a ofrecer pagarle a Japón con la isla de Pascua a cambio de barcos, y Argentina ofrece hipotecar sus tierras fiscales. Y hay una movilización de tropas a ambos lados de la frontera. Gracias a la mentalidad de Francisco Pascasio Moreno, se logra frenar el conflicto bélico. Hay una mentalidad muy belicista de ambos lados de la frontera, y hay una fuerte profesionalización de los ejércitos y las armadas de ambos lados, y con la firma de los Pactos de Mayo se decide empezar con el camino del arbitraje,
La llegada al país de Sir Thomas Holditch, delegado arbitral, va a permitir que Moreno lo convenza de recorrer la zona litigiosa. Eso va a ocurrir entre los días 10 de abril a 10 de junio de 1902. Acá estamos viendo una foto en la que se lo ve a Sir Thomas Holditch sosteniendo un bastón. Esta foto está tomada en la zona del río Manso, en las afueras de San Carlos de Bariloche, de lo que hoy es la ciudad de San Carlos de Bariloche. Sir Thomas Holditch está tratando de distinguir la línea divisoria de aguas. El que está de espaldas es el asistente de Holditch, el capitán Dickinson, y el que le está hablando al oído es Francisco Pascasio Moreno. Sería muy interesante estar ahí para escuchar qué le podría estar diciendo Moreno al asistente de Holditch. Lamentablemente uno ve estas fotos y Hans Steffen no aparece. ¿Qué pasa en los valles cordilleranos en la zona de conflicto hacia 1902? Aquí les muestro una foto muy interesante. Está tomada en la zona del Maitén el 26 de abril de 1902. Fíjense la escena. El que está de abrigo negro mirando la escena de lejos es Sir Thomas Holditch. Otra vez, si lo buscamos a Steffen, Steffen no aparece en la escena. El que está de campera negra, botas y sombrero de paisano, dándole la mano al paisano que está de a caballo, es Moreno, es Francisco Pascasio Moreno. Yo siempre insisto que esta foto es la foto que lo muestra a Francisco Pascasio Moreno de cuerpo entero, su habilidad y su conocimiento del terreno. Y si le prestamos atención a la foto, el paisano es chileno, porque si le prestamos atención, los estribos son los tradicionales estribos de madera. La montura es la montura chilena del paisano de Chile, el comúnmente llamado el guaso, es una montura de cuero, y los estribos son estribos de madera completos. ¿Por qué quería mostrar esta foto? Porque lo que nos vamos a encontrar es que en el Valle Nuevo, lo que hoy es la ciudad del Bolsón, y en el Valle de Cholila, hay pobladores chilenos dispersos, y lo llamativo es que los pobladores chilenos, cuando se acercan a hablar con Sir Thomas Holditch, con el árbitro, instados por el propio Moreno, le plantean a Holditch que por favor el conflicto se resuelva a favor de la Argentina. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese momento el gobierno chileno había impulsado una campaña de favorecer el desarrollo de latifundios en el sur de Chile. Hay instalación de latifundios de origen alemán, así como de este lado de la cordillera de los Andes había latifundios de origen inglés, del otro lado de la cordillera había latifundios de origen alemán. Y estos colonos fueron desplazados por las autoridades chilenas, y ellos al cruzar la cordillera de los Andes se sentían protegidos porque sentían que estaban en Argentina. Si el conflicto se resolvía y estas tierras quedaban para Chile, entonces automáticamente iban a sufrir el daño de ser desplazados de nuevo. Por eso es que el planteo es que quede para la Argentina. ¿Qué pasa con el Valle 16 de Octubre, que es la colonia galesa? Es el valle más extenso, tiene 960 kilómetros cuadrados de extensión, de los valles en disputa, y como ya habíamos dicho, desde 1888 está ocupado por una colonia integrada en su mayoría por galeses, que conforman el asentamiento más importante al sur de Neuquén. Recordemos que recién un año después, San Carlos de Bariloche va a ser fundada. Acá vemos a la Comisión de Límites llegar al Valle 16 de Octubre. Esta es una foto original de época. Ingresar a la estancia La Florida, lo que hoy se llama Estancia El Fortín, en ese momento pertenecía a la familia del comisario del Valle, Martin Underwood. Y fíjense, hay dos detalles en la foto que son interesantes. Primero y principal, la comisión es recibida y en el dintel de la entrada de la estancia hay una bandera argentina. Y
hay un cartel de bienvenida escrito en inglés para que lo lea el árbitro. Los miembros de la colonia, los miembros de la comisión de límites llegan y se le asignan algunas cabañas donde van a vivir estos días que van a estar compartiendo con los colonos en la colonia 16 de octubre. Presten atención a esta foto. Si ustedes recuerdan, yo les comenté que retuviéramos la foto primera, donde se ve la escuela con los colonos ordenados, posando, ¿sí? Bien. Durante muchos años, la única prueba documental que existía en la colonia era esa foto tradicional. Y por ese motivo, muchas personas habían sostenido que, que este hecho histórico en realidad no había ocurrido, que esa foto se la habían tomado los galeses en cualquier momento. A iniciativa del bisnieto de Sir Thomas Holditch, Sir Patrick Holditch, le llegan al archivo histórico de Trevelin estas fotos que les estoy mostrando, y entre ellas llega esta. Si ustedes le prestan atención, es el mismo edificio que vemos en la foto anterior, es la escuela de la colonia, y vemos ahí que las personas se están acomodando. Podríamos decir que esta es la foto, la previa a la foto anterior. Ahora, presten atención a un detalle. Acá tenemos el mástil de la escuela, y no tiene bandera. Y uno se preguntaría, ¿cómo una escuela sin bandera? ¿Dónde estaba la bandera de la escuela? Ese día 30 de abril, los colonos le organizan un té concierto a Sir Thomas Holditch en la escuela. Los colonos cantan unas canciones. El canto coral es parte de la cultura galesa. Y acá tenemos una foto que fue publicada por el diario La Nación el 2 de mayo de 1902, enviada por un reportero que acompañó a la Comisión de Límites. La foto está sacada por un fotógrafo contratado por Holditch, que después vamos a ver quién es. Presten atención dónde está la bandera argentina. El mapa de Argentina. Y si prestamos atención a los miembros de la foto, vemos a Holditch presidiendo la mesa. Moreno está sentado a su derecha. Y a Hans Steffen lo sentaron en la otra punta, cosa de que no tenga ni dónde meter un bocado. Al que vemos aquí enfrentado a Steffen es al maestro Owen Jones, el maestro de la escuela. Como parte de la visita de Holditch, los colonos y Moreno le organizan un recordatorio y tallan en una piedra granítica, unas palabras de recordatorio de la presencia de Holditch. Acá tenemos la foto en el momento en que es descubierta la piedra y el homenaje que se le hace a Holditch. Y acá podemos ver la piedra original, que actualmente es uno de nuestros monumentos en la zona, donde se lee en honor de la visita del coronel Sir Thomas Holditch, 1 de mayo de 1902. Gracias al recuerdo de algunos descendientes que sus familiares le hablaron, la piedra estuvo perdida mucho tiempo y se la pudo localizar, y hoy es uno de los sitios históricos de nuestra localidad de Trevelin. Como parte del homenaje, Holditch es invitado a sembrar unos árboles en la estancia de la familia Underwood, árboles que hoy todavía, por suerte, están. Y finalmente, el 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo VII, en reemplazo de su madre, la reina Victoria, quien había fallecido en el transcurso de este conflicto, firma el laudo arbitral. Acá lo tenemos caracterizado
En una tapa de Caras y Caretas de la época, se lo ve al rey y se ven dos niños llorando, cada uno con un pedazo en la mano. Presten atención, en la bandeja dice Chile, Argentina, y se ve un cuchillo. Y uno de los niños tiene un fragmento de tierra que dice zona, el otro tiene otro fragmento de tierra que dice litigiosa. Recuerden que el área total de conflicto, la superficie total de conflicto eran 94.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 85.000 pertenecían a la región patagónica. El diálogo abajo, el rey dice, están contentos con mi reparto, y los niños llorando dicen, sí señor. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió? El rey tomó la decisión de fallar según equidad. Entonces, acá vemos el mapa, donde se ve la línea roja, que era la propuesta argentina, la línea azul, que era la propuesta chilena, y la línea negra, que es el límite que falló el rey Eduardo VII, que actualmente es el límite actual entre la República Argentina y de Chile, y donde vemos que el Valle 16 de Octubre quedó para la República Argentina. Chile obtuvo 54.000 kilómetros cuadrados de territorio, Argentina 40.000, pero en el reparto de los valles pastosos, de los valles fértiles, que eran 12.000 kilómetros cuadrados de extensión, Chile recibe solamente 3.500 y Argentina 8.500, que en realidad esa era la pretensión de Moreno. Moreno siempre tuvo la pretensión de que si teníamos que resolver el conflicto, que los valles más importantes, más productivos, quedaran para la República Argentina. Aunque Moreno, por ejemplo, insistía, hay decisiones que seguramente se van a tomar y que van a terminar siendo perjudicial, no para Argentina ni para Chile, sino para la población que vive ahí. Y él ponía el ejemplo de la región de Aysén, en Chile, y decía, si dejan a Aysén para los chilenos, es una región que va a quedar aislada. Y prácticamente haciendo futurología, hoy tendríamos que decir que Moreno en ese sentido tenía razón. Para ir terminando con esta disertación, quiero mostrarles algunos documentos que prueban la veracidad de la historia. Porque ustedes recordarán que en el transcurso de esta charla yo mencioné que lamentablemente hubieron personas que sostuvieron que el hecho no había ocurrido. Bien, este documento es importante, es un telegrama fechado el 1 de mayo de 1902, despachado por Chasqui a Nahuel Huapi y telegrafiado el 9 de mayo de 1902, escrito por Francisco Pascasio Moreno y dirigido al ministro de Relaciones Exteriores. En el telegrama, Moreno describe tres cosas: el homenaje a Holditch con el té concierto, un petitorio presentado por los colonos, escrito y firmado por la mayoría de los colonos, donde le piden que el conflicto de límites se resuelva para la Argentina, el recorrido realizado hasta ese momento, el recorrido que pretendían completar, y el homenaje en la piedra, ese monumento que yo les mencionaba que hoy llamamos Piedra Holditch. Este documento se vuelve clave para entender una cuestión, que es que los colonos se manifiestan solicitándole a Holditch que el conflicto se resuelva para favor de la Argentina, y lo hacen por escrito y le entregan un petitorio. Ahora, lo interesante es que Hans Steffen, el mismo día, le escribe una carta que despacha al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y en esa carta dice, acá tenemos la cita textual: la ceremonia por el homenaje a Holditch culminaba en la presentación y lectura pública de un documento firmado por varios de los colonos. Se expresaba el deseo de una pronta resolución del litigio de límites. Esta carta fue encontrada por investigadores de acá de la zona, de Trevelin, en el Archivo Histórico Nacional de Chile, y actualmente es un documento que está en posesión del Archivo Municipal
Y es contundente porque es el delegado chileno diciendo de que el hecho existió. Lo cual termina probando que ese 30 de abril de 1902 hubo realmente una manifestación de parte de los colonos de solicitar que se resolviera el conflicto. Uno se preguntaría, ¿pero había algún interés personal por parte de los colonos? Sí, es cierto. Los colonos habían recibido una legua de campo, les habían entregado títulos precarios y estaban esperando los títulos definitivos. Entonces uno podría decir, bueno, se inclinaron a favor de Argentina por ese motivo. Sin embargo, el gobierno chileno le ofreció a los colonos 3 leguas de campo, pero en ningún momento otorgó ningún documento. Con lo cual, la conclusión que uno puede obtener de esto es que, si bien Argentina había dado los títulos, Chile ofrecía más tierra, pero no podía dar los títulos porque no tenía la seguridad de la posesión de la tierra. Y además hay que tener en cuenta que Holditch, cuando llega al Valle 16 de octubre, se encuentra con hechos contundentes. La presencia de los colonos, traídos por el gobierno argentino, pero la presencia del Estado argentino. Porque hay que recordar que en ese momento, para 1902, en el Valle 16 de octubre, había escuela, juzgado de paz, telégrafo y presencia policial, porque en ese momento se habían empezado a producir algunos hechos de bandolerismo, y los colonos mismos solicitan que se envíe presencia policial, y es más, durante un tiempo hasta hubo una sección del ejército para colaborar en la seguridad pública de los colonos. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que el Estado argentino estaba demostrando que había ocupación efectiva del espacio. Otra prueba es el libro que el mismo Holditch escribe, fechado en 1904 y llamado en inglés Los países del laudo del rey, escrito por Sir Thomas Holditch. ¿Por qué es interesante este libro? Porque el libro no solamente redacta y expresa todo el viaje realizado y cómo se lleva adelante la resolución del laudo, sino que además tiene pruebas fotográficas. ¿Qué pruebas fotográficas tiene este libro? Primero, que nos permite saber quién es el fotógrafo que sacó todas las fotografías que he podido mostrarles hasta el momento. Acá vamos a ver un ejemplo. Ustedes recuerdan, esta es la foto tradicional que siempre hemos conocido. Pero en el libro aparece esta foto. Y ustedes presten atención a esto. Hemos escaneado la foto a propósito para que se vea que es parte del libro, con algo de texto. Lo interesante de la foto es el epígrafe. Dice Niños Galeses, Valle 16 de octubre. Y aparece el nombre del fotógrafo, Carlos Bruch. Y podemos saber que Carlos Bruch fue el fotógrafo contratado por Holditch en Buenos Aires y que acompañó todo el viaje. Fíjense los detalles. Si ustedes prestan atención, vamos a ver que las chimeneas del edificio son las mismas, el techo del edificio es el mismo, con lo cual, si miramos las ventanas, los niños que vemos aquí son los niños que están sentados en primera fila, en la foto tradicional, las mujeres, los bancos que se ven a espalda de los niños son los bancos en donde las mujeres están sentados, que acá se están acomodando. Podríamos decir que esta foto también es una especie de previa de la foto anterior, junto con la otra que yo les mostraba sacada de espaldas. Hay personajes que aparecen, como Martin Underwood, por ejemplo, que está en la foto de abajo y en la foto tradicional de arriba. Con lo cual quiere decir que esta foto, que fue la única que tuvimos en la colonia durante mucho tiempo, en realidad es una secuencia fotográfica sacada por don Carlos Bruch. Quiero, para culminar con esto, reflexionar un poco sobre dos hombres importantes.
Uno es el sociólogo alemán Max Weber y el otro es el filósofo español José Ortega y Gasset. ¿Por qué quería reflexionar sobre esto? Porque Max Weber nos dice que el Estado es un proyecto hegemónico, es algo que se impone y con lo cual la nacionalidad, el modelo nacional, es algo que se impone desde el poder, desde el ejercicio del poder. Y por lo tanto, nos encontramos que la nación puede ser algo impuesto. Uno podría decir, bueno, este fue un poco el proyecto de país de la generación del 80, coincidente con ese momento, de este hecho histórico que estamos narrando. Pero sin embargo, el filósofo español, José Ortega y Gasset, un poco en complemento con esto, no como rivalizando con Weber, sino complementando la idea, nos dice que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común, que el hombre es causa de la sociedad y que se busca vivir en conjunto para el bien común, y que eso en parte es el receptáculo del concepto de nación, que es una nación diversa, y que ese sentido patriótico es un hecho voluntario, es el hecho de sentirme parte de este proyecto. ¿Por qué quería comentarles esto mientras escuchamos un himno galés muy tradicional? Esto que nos plantea Ortega y Gasset es en realidad lo que nos ocurrió ese 30 de abril de 1900. Fue la voluntad de los colonos galeses que, si bien vinieron buscando preservar sus elementos culturales, su religión, su idioma, sus costumbres, encontraron en la Argentina un lugar donde poderlo ejercer en paz y en libertad. Y por lo tanto, agradecidos por el hecho y por recibir de parte de la Argentina un lugar donde poder vivir de esa forma, entendemos que fue la decisión de los colonos de querer retribuir de esa manera a la nación argentina el lugar que les permite hoy ser parte. Y al sentirse parte de ese proyecto de vida en común, cooperaron de esta forma, manifestando la voluntad de que un territorio quedara para la República Argentina. Logrando de esa forma que ese territorio se lograra en paz. Este himno, que se llama Canon Land, habla de un corazón valiente y puro que luce más que un jardín. Y tiene que ver un poco lo que queremos decir con esto, que este hecho nos permite mostrar cómo dos naciones hermanas que tal vez empujados por la carrera armamentista encontraron una forma pacífica de resolver un conflicto y hoy poder vivir en armonía y en paz. La versión que acabamos de escuchar es de el coro y la orquesta de la BBC de Gales, y nos despedimos con los tulipanes de Trevelin, algo muy característico de nuestra época. Diolch an Baun, muchas gracias.